Hola a todos los que me acompañan para sentir los nuevos aires del panorama audiovisual. El guión es un texto que no es considerado literatura porque su fin último no es la lectura sino la realización de una obra audiovisual. Se podría decir que es un texto en tránsito que muchas veces no es considerado en su justa medida. Sobre el guión en los diferentes medios estaremos conversando hoy en Nuevos Aires. Y para hablar sobre el guión en los medios hemos invitado a Senia Riverí, guionista de cine, además profesora de la cátedra de guión de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y Carlos Ramos, guionista de programas de televisión y radio, y además fue el escritor de este programa durante un tiempo. Bienvenidos a Nuevos Aires. ¿Creen ustedes que cualquiera puede ser guionista? ¿Un guionista se hace o nace? Bueno, yo vengo de una formación bastante académica. Yo estudié teatro y luego estudié cine y ahora estoy ejerciendo como profesora y estoy coordinando la cátedra de guión de la Escuela de Cine y siento que hay mucho que puede aprenderse tanto en la academia, tanto en la escuela como en el propio ejercicio de la profesión. En mi caso yo no me formé en una escuela específica para estudiar guión. De hecho, el guión en Cuba solamente se estudia en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. En la FANCA propiamente no existe curso de guión. Y yo me formé como escritor literario. Desde niño en talleres literarios donde aprendí todas las técnicas de la narrativa, también de la poesía, que bueno, que puede aportar mucho también para el guión, me parece que sí, porque siempre, al menos en mi trabajo, trato de que haya en cierta medida algún guiño hacia la poesía también. Y luego, bueno, tuve la suerte de pasar el curso del Centro Onelio Jorge Cardoso, que es también una escuela que también tiene un acápite muy pequeño. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más grande, ¿no? Pero dedicado al guión cinematográfico, y ahí tuvimos la suerte incluso de que Senel Paz nos diera conferencias sobre guión. ¿Existen diferencias irreconciliables entre la escritura de un guión para televisión, para cine y para radio? ¿Diferencias de formato, lenguaje? La radio sí da la ventaja al guionista de que puede soñar en grande porque no está ceñido a la producción en la televisión y el cine, ni a las limitaciones muchas veces de la imagen. Si tú te imaginas escribiendo para la radio que está tu personaje en las cataratas del Niágara y allí tiene un accidente y cae a la catarata, pues en la radio se hace perfectamente porque está todo en el texto que tú como guionista concibes, y luego en el trabajo con el sonido y los efectos que son imprescindibles en la radio, porque el guión radiofónico no es solamente un guión compuesto de palabras, sino que el guionista de radio debe tener un dominio tremendo del lenguaje del medio y entonces saber escribir también efectos y sonidos. Y en el caso, como mismo pasa en el cine y la televisión, cuando la imagen habla, no hay por qué ponerle también las mismas palabras que la imagen ya te está comunicando, porque es una redundancia. En la radio también lo que puedas decir con sonidos y efectos, no necesitas decirlo también en palabras. Por ejemplo, un narrador en la radio no tiene que decirle estaba lloviendo cántaros cuando tú puedes hacer concretamente el efecto de la lluvia cayendo. Cada vez, por lo menos con respecto a la televisión y el cine, los márgenes se van perdiendo cada vez más, ¿no? Uno encuentra ya no solo que el cine ha aportado a la televisión una mayor profundidad en los contenidos o un tratamiento estético más trabajado, sino que ahora con el nacimiento de estas nuevas series de los canales por pago, en donde encontramos, no sé, Los Sopranos, The Wire, que se han puesto aquí que se han puesto en la televisión cubana, ya esas series empiezan a ser también referentes para los cineastas y no se queda solo en los referentes, sino que estos cineastas que han trabajado toda la vida en cine están empezando a emigrar, al menos temporalmente, hacia la televisión, hacia los espacios que brinda la televisión, que en estos formatos tienen incluso mayor libertad a veces que en el propio cine, ¿no? Existe una vieja sentencia que dice que el talón de Aquiles del audiovisual latinoamericano radica precisamente en el guión. ¿Creen ustedes, desde el ojo crítico que les da la profesión, que esta frase es real o no? Yo creo que igual responsabilidad que podría achacársela a los guionistas se le puede achacar a los productores. Yo creo que un buen productor no puede aceptar que una película llegue al rodaje sin que el guión esté
terminado, sin que el guión esté suficientemente bien escrito. ¿Qué conlleva mayor esfuerzo? ¿Un guión que parte de una idea original o de una adaptación? Obviamente no, porque en la idea, cuando nosotros hacemos un guión original, todo está saliendo, no hay precedente, vamos a crear desde la nada, nosotros vamos a construirlo todo, nosotros vamos a crear el mundo y vamos a hacer a los personajes y vamos a convertirlos en seres vivos que caminan, piensan, que tienen conflictos y todo está saliendo de la mente del guionista, ¿no? Es un trabajo que me parece que requiere mucha creatividad, mucho talento. En el caso de una adaptación o una versión, tenemos siempre un precedente que ya puede ser una obra literaria, una obra teatral o otra obra de cualquier índole, ¿no? Porque hay veces que, yo no sé si sea correcto llamarlo versiones, pero se están haciendo versiones del cine dentro del mismo cine. Ahora se están volviendo a hacer con la tecnología de que dispone el cine contemporáneo. Se están revisitando obras que se hicieron ya, que son clásicos en otras épocas del cine precedente, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias más gratificantes en la escritura de guión? Bueno, en mi caso yo creo que la experiencia más gratificante es cuando el guión se lleva a obra audiovisual, se convierte en una obra audiovisual y cuando esa obra audiovisual pues se parece bastante a lo que uno como guionista había soñado en un inicio mientras concebía el guión. A mí me gustaría también hablar de los momentos en que uno está escribiendo, ¿no? Que no son todavía el resultado. Y son esos momentos que pueden ser agónicos, como el momento de la escritura del argumento, en que uno tiene que decidir, digamos, mal y rápido para dónde va un personaje, si hacia la derecha, hacia la izquierda, y cosas más profundas, por supuesto. Entonces, esta angustia creativa podría ser la más difícil. Para mí el argumento es un momento difícil. Y sin embargo, el argumento es quizá el terreno que más es del guionista, ¿no? Porque la mayoría de los cambios que se ejercen después en producción o en postproducción tienen que ver con una cuestión más anecdótica, con el diálogo, con tal vez un poco más con la estructura, que tiene más que ver con el trabajo de uno, pero sí, yo creo que para mí el argumento, y bueno, ese momento primero de la primera proyección, que siempre es complejo. Generalmente la labor del guionista permanece en el anonimato. Habitualmente se conoce más al director o a los actores protagónicos que aquellos que en un momento de soledad crearon o adaptaron una obra literaria. No obstante, las buenas historias dependen en gran medida de estos creadores y conocer las interioridades de esta profesión ayuda a valorar su naturaleza. Comunícate con nosotros que cada semana te esperamos. Por hoy te digo, hasta la próxima.